Cometemos muchas veces el error de pensar que la Navidad acaba el 24 de diciembre a las 12 de la noche cuando nace el niño Dios. El niño sufría no tanto por la incomodidad física que iba a tener de nacer en el, sino por el rechazo de esos corazones endurecidos. El niño que nace en nosotros nos va a exigir renuncias, nos va a exigir enfrentar un mundo hostil. Se quedó con nosotros. Lo adoramos en el pesebre, le cantamos los villancicos y después no comulgamos. Hoy en día, si la Sagrada Familia viniera a pedir posada, ¿será que nosotros la recibíamos? ¿No será que le estamos tirando las puertas en la nariz también? María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de el podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy es un día súper especial, porque es el podcast número 100. Este podcast de los consagrados, que ya son más de 2,5 millones de personas en el mundo entero que han recibido la gracia y la consagración. Deberíamos tener hoy aquí al Padre Manuel, pero como él va detrás de los consagrados, está justo en Estados Unidos celebrando con todos. Pero bueno, por lo menos él mandó una bendición para todos los consagrados y desde aquí pues también damos un saludo al Padre Manuel por todas esas gracias, beneficios y bendiciones que pues por su medio y por todo lo que él hace y la consagración, pues todos hemos recibido. El tema de hoy pues es sobre la Navidad. Estamos en el tiempo de la Navidad. Cometemos muchas veces el error de pensar que la Navidad acaba el 24 de diciembre a las 12 de la noche cuando nace el niño Dios y a partir de ahí se acabó la Navidad. Estamos aquí con el hermano Alfonso, el hermano Francisco y vamos justamente a considerar este tema, profundizar la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Aquí en Colombia ha sido la costumbre, ¿no? Que se reza la novena, se acabó la novena y como que ya, se acabó. Y es justamente cuando nace el niño Dios que litúrgicamente comienza el tiempo de Navidad. Entonces vamos a considerar muchos puntos de la Navidad, cosas que aún no sabemos o que pasamos por alto. Por ejemplo, usted lo va a explicar, hermano Francisco, pero uno va a muchas novenas y la gente está rezando una de las consideraciones así y dice, cuando encuentra la palabra, el nombre Jesé, dice, ahí se equivocaron aquí en la impresión y ponen José, y no es José, es Jesé. Entonces, todas estas cosas que significan, tienen un simbolismo realmente muy bonito y muy profundo. Creo que esta Navidad ha sido la más preparada de todas. Luego personalmente por varias personas que se acercan los domingos a la iglesia y nos dicen, oiga hermano, ahora sí entiendo la Navidad. No entendía por qué tenía que ir a misa, Exacto. pero ahora sí voy a ir a la misa de Navidad porque es el momento. Y cantidad de gracias así. Para los que no han visto los anteriores podcasts sobre la Navidad, vale la pena que los vean porque de verdad va a ser una Navidad distinta. Digo personalmente, uno que tiene la gracia de estar aquí y preparar el tema y tal, todas las consideraciones o todo ese cambio de idea de cómo vivir verdaderamente la Navidad, esperamos que la gente también lo tenga y que pues nos dejen también sus comentarios, digan, compartan su experiencia, por lo menos muchas cosas que personalmente no conocíamos y que realmente pues nos van a cambiar y van a preparar nuestra alma para tener una Navidad mucho más santa, es lo importante. Interesante. Entonces pues hay muchos puntos por considerar de la Navidad. Sí, que para muchos va a ser un misterio que se va desvelando. Vamos a tomar como base, si bien que este programa está siendo escuchado por personas de varios lugares del mundo, aquí en Colombia pues hay un texto muy bonito que es propiamente la novena de Aguinaldos, ¿no? No sé, hermano Francisco, si recuerda el origen de esta novena. Sí, tiene un origen muy lindo. Bueno, es una novena que se reza sobre todo en Colombia, Venezuela y Ecuador. Bueno, es de la época de la colonia, y la colonia era un solo país, la Nueva Granada, ¿no? Y data de esa época, del siglo XVIII. Entonces fue un padre franciscano, el padre Barrea, que era quiteño. Él entró al convento de San Diego, que hay una historia interesante sobre el poder de Cristo, el padre Almeida. Es donde él vivió, donde él entró a la comunidad. Ahí en la Recoleta de los franciscanos, en Quito. Y después lo mandaron a Popayán, y después fue a Cali, y él fundó el convento que hasta hoy en día existe, ahí en el centro de Cali, el convento de San Joaquín. Lo fundó él, y él fue, en fin, un literato y un hombre
con buena formación teológica, académico y tal. Y él fue el que compuso la primera versión de la novena, porque la devoción al pesebre, al niño en el pesebre, es una devoción muy franciscana. Claro, sí. El origen del pesebre, o sea, del pesebre que hacemos en nuestras casas, en España le llaman los belenes, en fin, depende del país, aquí Colo le llamamos el pesebre, que reconstruimos el pueblito de Belén, la gruta, la Sagrada Familia, los pastores, todo eso, delante del cual rezamos la novena. Esa costumbre se inició con San Francisco, fundador de los franciscanos. Este padre era franciscano. Y es una historia muy linda, es siglo XIII, 1223. Como San Francisco, su vocación era reflejar ese aspecto de la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. En ningún episodio de su vida esa pobreza brilló tanto como en su nacimiento, porque fue rechazado por todos los familiares de San José ahí en Belén, le tiraron la puerta en la nariz, a él, a la Virgen, en fin, no encontraron el lugar en la posada, como dice la Escritura, y se tuvo que ir a refugiar en una cueva que era un establo de los animales, en el campo, en pleno invierno, una cueva. O sea, no hay lugar más pobre y humilde para nacer que en una cueva. Él, que es el Dios de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño del universo, debe haber nacido en el palacio más esplendoroso de toda la historia, ¿no? Para darnos esa lección de pobreza, de desprendimiento de las cosas materiales, quiso nacer en el pesebre. Y es ese aspecto de Dios que San Francisco de Asís y su familia espiritual está llamado a reflejar dentro de toda la variedad de vocaciones que hay en la iglesia. Entonces es muy lindo porque entonces San Francisco, para difundir esa devoción a nuestro Señor naciendo pobre y despojado en un pesebre, él, el día de Navidad, cogió a todos los campesinos ahí de Asís, que hasta hoy en día Asís es un pueblito, ¿no? Fue en Grecho, sí, no era Asís, era en Grecho, pueblo. Entonces le dijo a todos los campesinos que trajeran las figuras, que se disfrazaran como las figuras, como pastores y tal, y reconstruyó de una manera viva, reconstruyó un pesebre. Y lo único que faltaba era el niño. Entonces ahí él fue a la parroquia donde fuera y trajo una imagen del niño Dios. Bueno, hizo una serie de oraciones, de meditaciones, tal, y el auge ya era reconstruir, revivir el nacimiento. Esto había que poner el niño Dios en ese pesebre que se había compuesto ahí. Y cuando él llegó con la imagen del niño, delante de todo el mundo, el niño cobró vida. La imagen del niño cobró vida. Y lo puso en el pesebre, el niño vivo, y todo el mundo lo vio vivo, moviendo sus pies, sus manitos, lo puso en el pesebre, y desde ahí el niño le sonrió a todo el mundo y les dio una bendición a todos los que estaban ahí asistiendo. Entonces de ahí, todos los años, para la Navidad, todo el mundo reconstruía el pesebre, la aldea, todo. Ahí sí el niño volvía a cobrar vida, pero bueno, nunca más volvió a cobrar vida. Pero de ahí nació la tradición de hacer el pesebre. Y entonces, por eso este padre franciscano compuso esa novena. ¿Por qué novena? Porque nadie esperó más la venida de nuestro Señor Jesucristo que la Santísima Virgen. Y ella esperó ese nacimiento durante 9 meses. Entonces fue una novena de meses. Entonces un poco que acompañando a Nuestra Señora en esa espera anhelante, ella, imagínense, ya ella se imaginaba cómo debía ser ese niño que veía que se gestaba en su vientre, ya debía tener una relación mística con él, adorándolo a él, ella era un sagrario vivo. Durante esos meses ella vivía en continua meditación de cómo sería ese niño, quién era ese niño, cuál era ese tesoro, para qué venía, en fin. Entonces se fue preparando hasta que llegó el día dichoso de dar a luz a ese niño de una manera milagrosa, porque la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó del sepulcro y atravesó la piedra sin moverla. Esta es un ángel, la movió, había estado vacío el sepulcro, él atravesó la piedra. Asimismo, el niño Dios adquirió un cuerpo glorioso y atravesó el vientre de la Virgen en el momento del nacimiento y nació de esa manera milagrosa. Entonces esa novena la escribió él, siglo XVIII, y ya él vivía aquí en Colombia. Y él fue director espiritual de unas hermanas del Colegio de la Enseñanza, fundadora de la Colegio de la Enseñanza, que es la Compañía de María, que son educadoras de Santa Juana del Estonata.
Y entonces en la comunidad y en el colegio se difundió esa novena. Y de ahí en las familias del colegio, en fin, se difundió. Y ya 2 siglos después, ya siglo XIX, una monja, la madre Bertilda Samper, además de una de las familias así más ilustres aquí de la sociedad bogotana. Su papá también había sido literato, y ella misma fue literata, una mujer muy culta, también bajó por Europa y tal, y después se hizo religiosa. Ella completó, digamos, adaptó, modificó algunas partes. Las últimas meditaciones, las primeras 3 consideraciones son de este padre, las otras son de ella, y hizo unas pequeñas adaptaciones, pero yo la recomiendo mucho. Incluso creo que la podemos poner ahí en el PDF para que lo baje. Tenemos a la hermana Mose que hiciera eso. Tener una PDF para que lo baje, y sobre todo los países donde no la conocen, porque fuera de estos 3 países no es tan conocida, pero es muy linda porque es muy teológica. ¿Sabe qué? Y a la vez que es piadosa. Total. Pues tan solo interesante que el padre que la compuso saca las consideraciones de Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Sí. Que era una mística española que ella vio toda la vida de Nuestra Señora y de Nuestro Señor. Y de ahí es que él, con base en estos, lo que ella vio místicamente, ahí es que él comienza a meditar. Entonces era por el deseo de hacer bien a las almas. De hecho, dicen la primera versión de la novena era larguísima, porque él quería eso, era súper teológico. Es la venerable Madre Jesús de Ágreda, que ese libro fue una gran mística. No ha sido canonizada porque las concepcionistas tienen como no sé si es un voto, un propósito. Ellas no promocionan la canonización de sus miembros. La única canonizada hasta ahora es la fundadora, por eso. Pero tiene cantidad de santos. Ella en su época, en la época de la colonia, ella evangelizó los indios de Estados Unidos. Desaparecía a los indios y los evangelizaba y los preparaba para llegar a los misioneros. Fue una gran mística. Y ella narra toda la vida de Nuestra Señora, la vida oculta de Nuestro Señor, los primeros años hechos tan delicias, pues, y muy descriptiva. ¿Qué libro? No encuentro. La mística ciudad de Dios es Mística Ciudad de Dios, sí, Ciudad de Dios. Son María Jesús de Ágreda. Y en su época pasó por la Inquisición y todo, y pasó por todos los exámenes, al final fue aprobado. Pues de hecho, el proceso de la Inmaculada Concepción, el libro era clave. Y toda la historia del si es válido o no es válido el libro iba acompañando el proceso del dogma también. Y al final ya listo, cuando la Inquisición le retiró ese veto, ahí ya. Fueron las 2 juntas y ellas son... ¿Pero había entrado el índice o qué? No. Pero había muchos que, como ella hablaba de Nuestra Señora como Inmaculada directamente, y desde la época de la colonia, tenían todo frenado. Pero maculistas y maculistas, eso es todo. Vale la pena hacer un podcast solo de ese tema. Es una historia larguísima. Nos pasó una fiesta de Macoral. Y le voy a decir, aparte de los gozos de la novena, ella se basa en unas antífonas que son de la época del Adviento, que son relativas a prefiguras de nuestro Señor Jesucristo, que se llama las antífonas de la O, que incluso hay una advocación de la Virgen de la O, que algunos creen que es porque, no sé, alguien exclamó O, pero bueno, es una exclamación O, pero es de ese texto que es un texto muy lindo, de esas antífonas, ¿no? Que es en latín, ¿no? Es O sapiencia sube, en latín, O sapiencia, O sabiduría suma, que es Dios, O Adonai, que es Dios, O raíz Yesé, O raíz de Jesé, O llave de David, O Rey, O Emanuel. Son esas antífonas y los gozos son sacados de ahí, o sea, de la liturgia, copicias de iglesia, ¿no? Es del siglo V, ¿no? Desde el siglo V se tienen esas antífonas. A Boecio ya en el 500 ya las había nombrado. Y viene preparándose y se van rezando en la iglesia preparando la venida del Mesías. Se va rezando cada día una. O Radix, O Adonai, O... Cuando termina el 24, que se reza la última, se forma la palabra de atrás para adelante, Erocras, que significa mañana vendré. Entonces significa que la iglesia le reza durante 9 días al Mesías y al final el Mesías responde, mañana vendré. Le responde. Y ahí viene pues la devoción a la Virgen de la Expectación, Nuestra Señora que espera con ansias esa venida del Mesías. Interesante porque ustedes han levantado en distintas ocasiones el tema de meditación. Y de hecho, ahora que nació el Niño Dios
y justamente debemos corregir esa tendencia de que acabó Navidad con el 25 de diciembre y no es así. Justamente ahí es donde está empezando el tiempo de Navidad litúrgicamente. Son 50 días, creo, igual que la Pascua, ¿no es? Hasta el 2 de febrero. Entonces viene... Antes era así. Después se hizo la reforma y con la reforma litúrgica se abrevió el tiempo. Antiguamente la Navidad duraba... Bueno, la verdad es como 40 días. Y es interesante que aprovechar, ¿no? Una costumbre que tenemos en la comunidad es continuar haciendo ese ejercicio de meditaciones durante 8 días por lo menos, hacer la octava de consideraciones de la Navidad, justamente del Niño Dios pasando por distintas circunstancias. Y la meditación es una forma de oración, según nos enseña el catecismo, la segunda forma de oración que trae muchas bendiciones, ese conocimiento que se va volviendo vida en la persona. Entonces vale la pena que aprovechen. Estoy seguro que prácticamente nadie lo hace. Hacer esa octava, tal vez cogiendo la misma novena y cogiendo las consideraciones, no hay excusa porque vamos a poner el archivo ahí, ir consiguiendo cada consideración y ver la profundidad teológica que hay detrás de cada afirmación. Es impresionante. En una de las meditaciones la hermana explica eso, lo que es la oración, es el día en que ella considera el tiempo que pasó el niño en el vientre de Nuestra Señora. Entonces ella dice, es un niño que él no hablaba, no podía hablar, estaba en el vientre, pero ya estaba en una actitud primero de adoración a Dios y de anhelo, porque ese niño ya nació con un anhelo, que fue el anhelo que lo llevó a él a venir de la felicidad absoluta que él vive en el cielo, la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, el anhelo de venir a salvarnos a nosotros, de venir a morir en la cruz. Entonces esos 9 meses que estuvo el niño en el vientre, él tenía ese deseo ardoroso de nacer pronto, Sí. para salvarnos, para cumplir su vocación. Una cosa muy linda, él dice, y ese anhelo es una oración. Y esa es la manera de nosotros, incluso fue la lectura de San Agustín en estos días, Sí, señor. diciendo exactamente la misma idea, que hay una parte que el Evangelio dice que debemos de orar el día entero. Que si orar el día entero, ¿qué? Estar el día entero uno con el rosario delante del Santísimo. No, el día entero en oración es imitar al niño Dios en el vientre de la Virgen. Es tener el deseo de ir al cielo, el deseo de encontrarnos con Dios, el deseo que el mundo se convierta, el deseo de que la Virgen triunfe. Ese deseo, ese anhelo, es una oración continua. Eso hace que cada palpitar de nuestro corazón, incluso durmiendo, sea una oración delante de Dios que mueve a Dios. Es muy rica, es que esta novena es muy rica. Yo insisto en que sigan el consejo suyo, Padre, porque, claro, estamos acostumbrados y los colombianos ya no la sabemos de memoria, porque de niño la estamos escuchando. Uno empieza a leer y tú empieza a acompañar. Eso de lo mismo, 9 novenas al día. Pero uno la va repitiendo y no le saca todo el fui. Es muy, muy, muy rica. Y en estos días estábamos rezando, había unos principios de cristología que uno lo estudia en cristología. Forma de conocimiento de nuestro Señor cuando nace, porque ella considera el alma de Él como era el alma. Y ahí habla de eso, las formas de conocimiento. Él ya fue concebido con la ciencia, con la ciencia divina. La beatífica, porque Él es Dios. Conocimiento beatífico. Y Él no dejó de ser Dios. Dios y hombre verdadero se unió a la humanidad. Pero es distinto, porque es el conocimiento divino, El divino, el beatífico, experimental, ¿sí? Claro, entonces, pero espere, Padre, para que la gente entienda. El primero es el beatífico, que es el conocimiento de Él como Dios. No, primero divino, que es como Dios. Divino, exacto. Beatífico es el que ve a Dios cara a cara. Nosotros vamos a ver eso. Como hombre nunca dejó de estar en la presencia del Padre. Exacto. O sea que la visión beatífica que nosotros vamos a tener cuando vayamos al cielo, Él la tuvo siempre. Exacto. Además de la ciencia divina, la visión beatífica. Y el conocimiento experimental. No, la ciencia infusa. Ciencia infusa y Él conocimiento no tuvo el pecado original, él tenía la ciencia infusa que la tenía Adán en el paraíso. Él tenía esa ciencia infusa. Y el conocimiento experimental que, claro, él todo ese conocimiento lo tenía, pero digamos lo que teórico. Y a medida que él fue creciendo, él fue corroborando con los sentidos como nosotros vamos conociendo. Él también fue descubriendo las cosas, conociéndolas experimentalmente. Una cosa que se también ahorita me Ella habla de eso. Del cuerpo glorioso, ¿no? Que nuestro Señor nace y Él
atraviesa, digamos, a Nuestra Señora sin romper el velo de la virginidad de la Virgen, son las características del cuerpo glorioso, que son 4 también. Esto lo pasó así de rápido y dije, ahí hay un conocimiento teológico interesante, ¿no? Que es la claridad, ¿sí? La sutileza, se me olvidan 2. Claridad, sutileza, que es Impasibilidad. impasibilidad, exactamente. Pero justamente por esa sutileza, ¿Dónde es sutileza? que él, muchas veces en el Evangelio, que cuando le querían coger, y nuestro Señor como que se escabulló en medio de eso, no fue que nuestro Señor como que se fue diciendo, arrancándose la gente de encima, sino que él hacía uso de ese don del cuerpo glorioso, porque como él estaba con conocimiento beatífico, quien tiene esa visión beatífica, que es ver a Dios, ya tiene cuerpo glorioso. Y por eso nuestro Señor, la diferencia que hay entre asunción y ascensión, cuando uno reza el rosario y los misterios gloriosos, la diferencia es de nombre, simplemente, porque no quiere decir que la Virgen subió a los cielos porque la jalaron los ángeles. El alma es espiritual y el alma tiende a Dios en el momento que se hace la separación de cuerpo y alma. Nuestro Señor en cualquier momento podía ascender, y por eso se le dice ascensión, porque Él estaba en la visión beatífica. Y por eso Él podía subir. El milagro era un milagro negativo, que Él se quedaba acá y no usaba ese don de sutileza solo en esas ocasiones. Y eso es muy lindo, o sea, ese punto es interesante, porque el Monseñor Juan lo repetía mucho, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, por ser Dios y por ser un hombre sin pecado original, Él no debería haber sufrido nunca, no debería haber tenido dolor, no debería morir, porque la muerte es una consecuencia del pecado. Y Él nació sin pecado original también, su naturaleza humana. No heredó el pecado original. Entonces, estrictamente, Él no debería sufrir ni dolor, ni hambre, ni cansancio, ni frío, ni comodidad, ni hambre, ni nada, ni debería morir. Pero como Él vino para pagar nuestros pecados, para rescatarnos, para abrir las puertas del cielo que se habían cerrado por el pecado de Adán y Eva, para que nosotros pudiéramos gozar de su presencia, salvarnos, ir al cielo, ser felices con Él, que fue para lo que nos creó. Y el único que podía pagar esa falta, que tenía una gravedad infinita, era Él como Dios infinito, y por eso el Hijo se hace hombre. Y eso es muy lindo, que Él decía que Él anhelaba hacerse hombre, y siendo hombre Él anhelaba, y toda su vida fue una preparación para la cruz. Él tenía deseo de morir, de sufrir y de morir en la cruz. Entonces asumió para sí una naturaleza padeciente, cuando Él debería ser impasibilidad, debería tener don de impasibilidad y de inmortalidad. No, Él quiso morir y quiso sufrir, y comenzó a sufrir desde que nació, rechazado porque ya en el vientre, cuando le tiraban la puerta en la nariz los propios familiares de San José ahí en Belén, el niño sufría no tanto por la incomodidad física que iba a tener de nacer, sino por el rechazo de esos corazones endurecidos. Y muy bonito que la hermana Bertilda, ella va haciendo esas consideraciones y va haciendo aplicaciones. Total. Y dice, bueno, ¿y hoy en día cómo estamos celebrando la Navidad? Sí. Hoy en día, si la Sagrada Familia viniera a pedir posada, ¿será que nosotros la recibíamos? ¿No será que le estamos tirando las puertas en la nariz también? ¿Estamos celebrando la Navidad de qué manera? Nos estamos recogiendo, estamos haciendo estas meditaciones. Sería interesante que las personas realmente hicieran estas meditaciones, por lo menos en la octava, para vivir el tiempo de Navidad. Y ese ardor que debemos de tener por sufrir. Sí. Y eso es un síntoma de santidad, que eso es solo fruto de la gracia. Desear sufrir. Los santos eran felices sufriendo por Dios, claro, no es un masoquista que empieza a torturarse, no. Es que tiene un tal deseo de reparar sus faltas, reparar las de los demás, salvar a otros, y con su sufrimiento, que el sufrimiento tiene más poder que la oración, con su sufrimiento convertir las almas, convertir el mundo. Usted ve, los santos se sentían felices sufriendo, haciendo penitencias, sobre todo aceptando la voluntad de Dios. La voluntad de Porque Dios. en el fondo es el abandono. Lo que más hace sufrir es aceptar la voluntad de Dios. Entonces sí podríamos ir con estas antífonas de la O, ir explicando esas palabritas que las personas piensan que es un error de impresión y que tienen una realidad bien bonita, bien profunda. ¿Ustedes la tienen ahí diferenciada, esas antífonas ahí?
Sí, pues, o sea, yo tengo Las palabras. la palabra Ajá, clave, exacto. que son títulos del Mesías, ¿no? Mm. Porque pues toda la preparación del Antiguo Testamento, que todo el pueblo de Israel esperaba la llegada del Salvador, del Mesías, ¿no? Y los profetas... Fue la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿no? Claro. De que iba a venir ese Mesías, en ti serán bendecidas todas las naciones. Era una espera de siglos del pueblo de Israel esperando esa redención. Que los profetas justamente decían como que ya viene, y le daban más profecías y daban más detalles. Creo que hablábamos antes del quinto evangelista de Isaías, de que iba dando cada vez más detalles, iba delineando cada vez más esa persona. Tanto así que los propios jefes de los judíos ya imaginaban al Mesías. Ellos ya sabían cómo era. Estaba todo tan profetizado que ya sabían la hora, que eso lo vamos a ver con la matanza de los inocentes, cuando Herodes pregunta, bueno, ¿y cuándo, en dónde es? Entonces se reúnen, ¿no?, en Belén de Judá, le dicen qué edad debe tener el niño, le dicen todo, ya estaba todo clarísimo. Entonces, pues las consideraciones son eso, ¿no? Ir recogiendo títulos del Mesías, símbolos de la genealogía del Mesías, y para ir meditando cada uno. Entonces tenemos primero, El primero es O Sapiencia Summa. o sapiencia suma, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Que él dice la sabiduría eterna y encarnada, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que no es lo que las personas habitualmente piensan cuando oyen de sabiduría. Ellas se imaginan un científico así con unos lentes aquí así, con cojo de libros, ¿no? Que no es la Y de hecho, esa sabiduría cuando se habla en neumatología, todo lo que es la teología del Espíritu Santo, el don más alto, el más especial es el de sabiduría, ¿no? Que Don en del el fondo, Espíritu Santo. supremamente resumido, es ver las cosas dentro de los ojos de Dios. Sí. Pum. Es el sabiduría viene de sabor. Sí. La raíz etimológica de sabiduría es sabor. Entonces, el sabiduría es un conocimiento, pero amoroso. No es un conocimiento así teórico de quien entendió una doctrina, así una cuestión de teología. Es una experiencia con Dios. Y, o sea, es experimentar, sentir el amor de Dios y sentir el amor a Dios. O sea, es una experiencia de Dios. Eso es la sabiduría del amor de Dios, y Dios es amor. Entonces, por eso Él es la sabiduría eterna encarnada, porque Él es el amor infinito, eterno, encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sabiduría, que es la santidad. Los santos, hay muchos santos que fueron cortos de inteligencia, pero llenos de sabiduría, porque eran hogueras de amor a Dios, ¿no? Hay un santo, ¿cómo se llama? El maestro de San Pedro Claver, San Alonso Rodríguez, que le era súper sencillo, era el portero del monasterio. Doctor Pini decía que él convirtió su silla de portero en un trono de sabiduría, No sé. porque él iba aconsejando a los estudiantes cuando les abría, los saludaba, hey, ¿tú cómo estás? No sé qué, y le daba un consejo, le daba todo y los iba formando. De ahí salió un San Pedro Claver, de ahí salieron varios santos jesuitas. ¿Por qué? Porque había uno que era santo, que era un portero, pero que tenía esa capacidad de saber el sabor, como que de experimentar la acción de Dios en todas las cosas. Decía, no, y usted debe hacer tal cosa, usted debe hacer tal... Él era sabio, era la sabiduría. Impresionante. Y él convirtió su silla de portero en un trono de sabiduría. Interesante. Súper bonito. Y como la santidad es para todos, ¿no? Exacto. Será el monje portero. El monje portero, exactamente. Súper interesante. Bueno, O Sapiencia Summa. O Sapiencia Summa. Ahí pasa el siguiente día, que es O Adonai. Adonai. Adonai, que es la del palabra hebreo. especial para Israel. Sí, es súper interesante que ellos no nombraban a Dios, porque en realidad en hebreo Dios es innombrable, ¿no? Yahvé es innombrable. Entonces, pero aparte de eso, ellos tenían tanto respeto por el nombre de Dios que no lo usaban. No, que no se podía. O sea, que era un pecado hasta hoy día, ¿eh? Muchos judíos lo tienen así, de que decir el nombre de Dios cuando Moisés le pregunta en la zarza, y cuando yo vaya al pueblo que los va a liberar de la opresión de Egipto, ¿qué les digo? ¿Sí? Y que Dios les responde, diles que yo soy, Exacto. ¿ya? Y les da el nombre, pero ese nombre ellos lo ponen así, Adonai, para que no se pronuncie el nombre de Dios, porque Dios es Dios, Sí. es siendo Él la esencia, Él es ontológicamente, no debe ser ni siquiera nombrado su santo nombre.
Esto es muy interesante porque ¿cuántas veces la gente jura por Dios? Sí, jura por Dios porque por Dios que tal cosa. Por eso está en el segundo mandamiento, ¿no? No jurar en vano y hay que tener realmente reverencia por el nombre de Dios. Es interesante que en la misa, por ejemplo, ¿no? Cuando dice el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues hace una venia, porque es el nombre de nuestro Señor. O sea, no puede pasar así desapercibido y en nuestra cotidianidad no puede entrar ese nombre como una palabra más. Hay una fiesta litúrgica del nombre de Jesús. Sí, claro, el nombre de Jesús. 2 de enero, que fue el gran apóstol de la devoción al nombre de Dios. El 3 de enero. Santísimo nombre de Jesús. Interesante. 3 de enero. O sea, es muy importante que pues esta palabra Adonai tiene esa intención de reverenciar el nombre de Dios sin decirlo. Exactamente. Y son las dos porque él es O Adonai, que significa mi Señor, y porque ellos no decían Yahvé, sino decían cualquier palabra que lo reemplazara. El Sabaoth, que es el Dios de los ejércitos, Adonai, y hay varias, pero también es por cumplimiento de la profecía, ¿no? Porque son las profecías en las que Él se muestra como Señor, como juez, que hay varios pasajes de Isaías, varios pasajes de Ezequiel y varios pasajes de Daniel, que Él se muestra como el que viene a juzgar. Entonces no solamente que es Dios que viene, sino Dios que viene en cuanto juez. Porque si no estoy mal, creo que en la novena es O Adonai potente, que a Moisés hablando. Viene de esa tradición es un juez que viene a impartir justicia. Entonces ese señor, esa como que facultad señorial de Dios se le da culto ese día. O sea, ya solo esa aspiración, toda la realidad que hay detrás de esa aspiración en torno a este Adonai, ya es Moisés, ya habla los mandamientos. Pero mire el contraste, qué lindo. Sí. Entonces es el Dios que viene a juzgar, o el envolvente, el que se le manifestó a Moisés en el Sinaí con rayos y truenos y temblor y no sé qué, ven para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Exacto. O sea, ese Dios ahora se nos manifiesta a nosotros de la manera más sencilla, ¿no? Sí, niño, un bebé. Niño tierno. Ya un niño de por sí es simpático, despierta sonrisas, ternura, cariño. O sea, es un contraste muy lindo. Es la nueva era que comienza a ser la era de la redención, del amor, ¿no? Solo eso ya da una meditación. No se puede quedar dándole vueltas, uno puede como que profundizar y darse cuenta y no pasar, claro, el ven, pero uno a veces canta el ven pensando en el buñuelo después. Es que esto es con todo lo que uno recibe ahí. Y la natilla. Y la natilla. Y la natilla. Por favor. No. Pero es que es impresionante. Es que bien, padre. Hace parte, sí, pero claro. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. Los esperamos. ¡Salve María! Siguiente, o radix, o raíz sagrada de Jesé. Ahora sí, hermano Francisco. Aquí es donde la gente se equivoca, ¿no? La gente dice, raíz sagrada de José, que es lo alto, y es Jesé. Exactamente. Claro, eso tiene el origen de esa expresión, es una frase de la Sagrada Escritura bueno, es un hecho histórico, o sea, Jesé, ¿quién fue? San José y la Virgen eran descendientes del rey David. Sí. Que David era de la tribu de Judá. Además, todo eso había sido profetizado también, que el Mesías sería primero Abraham, que sería de su descendencia, luego que sería de la tribu de Judá y luego que de la estirpe de David.
Entonces, Jesé tenía varios hijos, era la época del rey Saúl. Saúl se tornó indigno y Dios le manda al profeta Natán que vaya a Belén y busque a Jesé. Y busque a uno de los hijos porque uno de los hijos va a ser ungido como rey. Entonces él va, reúne todos los hijos y Dios no le inspira nada al profeta. Dice, pero aquí están todos. No, falta uno, pero no, chiquitito, está ya cuidando las ovejas. Bueno, pero hágalo venir. Ahí viene David, que es el menor de todos. Y ahí ya Dios lo inspira que ese debía ser ungido. Entonces ahí David, sí, había toda la historia, la lucha con Goliat y tal, y pasa, la bendición de Dios pasa a David. Y es el rey David, hijo de Jesé. Y nuestro Señor Jesucristo desciende del rey David. Entonces Isaías había profetizado que era un descendiente de Jesé cuando él dice, y Isaías 11, 1 al 10, dice, una rama saldrá del tronco de Jesé, un retoño surgirá de sus raíces. Y luego el Apocalipsis también dice, yo soy la raíz del retoño de David. Entonces nuestro Señor Jesucristo es esa flor que nace de esa rama, de esa raíz que es Jesé, y florece ese Mesías que había sido prometido de la descendencia de Jesé. Entonces por eso es esa expresión. Sí, y algo muy bonito es que va con la unción, ¿no? Rey sagrado de Jesé son los reyes que son ungidos. ¿Pero con qué lo ungen? Con nardo, que es el perfume que Santa María Magdalena unge a nuestro Señor, y nuestro Señor dice, estaba reservado para mi sepultura. O sea, él va a ser un ungido, pero es un ungido En la raíz, porque él, y bonito eso, que Dios quiso que naciera pobre en un pesebre, que fuera carpintero. Además, que al ser carpintero en la época no era lo de hoy en día. Ser carpintero era algo así como ingeniero. Sí, Para la época era un... claro, porque pues era una... Pero bueno, igualmente no fueron muy adinerados. Nuestra Señora era riquísima, ¿eh? San Joaquín y Santa Ana eran ganaderos muy... Sí. Pero bueno, pero quiso que naciera pobre en el pesebre, pero de familia noble, de sangre noble por sangre, ¿no? Por dinastía, por estirpe. Porque Dios, Él vino para todos. Que hay unas corrientes por ahí unilaterales que no, que Dios vino solo para los pobres y solamente para los pobres. No, Él vino para todos, a salvarnos a todos. Además, el pobre no es tener poco dinero, el pobre es estar desapegado de las cosas terrenas. Hubo muchos santos que fueron millonarios y eran pobres porque no se apegaron a sus bienes. Nicolás, te cuento la historia, ¿no? Job era millonario, Dios lo probó, le quitó todo y después para recompensarlo le dio más de lo que tenía antes. Exacto. Entonces, bueno, una más, llave de David. Llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas del región balazo. Es muy bonito, no sé, eso también es de una profecía de Isaías. Isaías dice, en sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que él, al redimirnos, Él vino a abrir el cielo para nosotros. Que el cielo estaba cerrado por consecuencia del pecado original. Y sigue cerrado para aquel que no está bautizado, ¿no? Y es muy bonito porque el actual simbolismo, bueno, nuestro Señor Jesucristo usó ese simbolismo cuando San Pedro, claro, le dijo, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. Y todo, bueno, eso ya fue resucitado después, ¿no? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ese poder que nuestro Señor tenía de abrir con la llave la salvación eterna para nosotros, ese poder, Él se lo delegó a la iglesia. Y por eso en el escudo del Papa aparecen las dos llaves, que la llave espiritual, la llave temporal, de poder indirecto temporal que tiene el Papa, y la iglesia, porque un sacerdote participa del poder de la llave, porque el sacerdote puede abrir el cielo para un penitente que se confiesa, arrepentido, le da la absolución, abrió aquí en la tierra, abrió las puertas del cielo para esa persona, y se las puede cerrar, porque hay casos donde el sacerdote, una serie de circunstancias, puede negar la absolución y queda cerrada la puerta del cielo para esa persona, cerrada. Entonces es muy lindo, es nuestro Señor que es la llave de la salvación eterna para todos nosotros, y ese poder de abrir y de cerrar lo delegó en su iglesia.
Interesante que hay otro simbolismo interesante también es que Nuestra Señora es llamada hortus conclusus, ¿no? Ese huerto cerrado. Por su virginidad ella es ese huerto cerrado, pero nuestro Señor es esa llave que sin romper la virginidad puede entrar a ese huerto. Esa que, como Juan comenta, que es María el paraíso de Dios, que Él fue la llave que pudo entrar a ese paraíso llamado María y que estuvo en ese paraíso durante 9 meses y nos abre ese paraíso que es Nuestra Señora a todos los hombres. Ese paraíso que está cerrado, hortus conclusus, cerrado en su virginidad, más que Él es la llave por la cual todos los tesoros que ella tiene en su corazón nos son concedidos por medio de Él, ¿no? Es esa llave de David que abre los tesoros del corazón de María. Súper bonita. Llave de David. Pueden poner en pocas palabras una profundidad teológica. Muy lindo. Y Salve María dice que Nuestra Señora es tan extraordinaria, tan maravillosa, que por completamente, solo la conoce Dios nuestro Señor. Bueno, es impresionante cómo colocar en un parrafito, porque estas aspiraciones son muy cortas, una profundidad teológica. Todavía es un texto bellamente escrito. Y detrás, todo lo que significa esto, Dios mío, qué pena que uno la salta así durante la novena y debería parar casi que cada una. Es la consideración de un día. Ahí no se da cuenta que el autor es Dios, ¿no? Porque sus palabras son eternas y Él va soplando en el interior de cada uno a medida que lo va contemplando, va soplando y la persona va como que encendiéndose luz y va diciendo, ay, mire, esto es así, ay, mire, qué impresionante. O justo es una señal que no estaba esperando por una gracia que, oiga, sí, Dios, cómo es, qué impresionante. Y es así. Por eso que Crimen, hay gente que ha cogido la novena y como que la ha modernizado un poco, ¿no? Y han llegado a corregir los errores y ponen José, quitan a Anaí. ¿Dónde está el sabor de esta oración tan bonita? Bueno, o el hombre de Oriente. Oriens. Me dice Francisco es la parte de Isaías. Tienes... Bueno, también es una profecía, que es la profecía de Balaam. Claro, qué interesante. Es la profecía de Balaam, la estrella de Jacob, que además, en cierto sentido, digamos, se realizó en nuestro Señor Jesucristo, que es la luz que vino a sacar al mundo de las tinieblas, evidentemente. ¿En qué momento Balaam dice eso? Bueno, Balaam, ustedes recuerdan que era un brujo ahí pagano. Un profeta malo, sí. Un rey ahí lo contrató por dinero para que maldijera las tropas israelitas que estaban acampadas en un pueblo. Claro, porque eran pueblos cananeos que tenían miedo del pueblo de Israel que estaba entrando a la tierra prometida, ¿no? Que Dios les había prometido esa tierra en Abraham. Ellos salen para Egipto por la escasez cuando fue José de Egipto y vuelven a entrar después de muchos años de cautiverio en Egipto. Y estos reyes tienen miedo porque ya habían escuchado cómo Dios los había salvado de Egipto y después ellos cruzando el mar tuvieron una batalla con un pueblo y ellos lo vencieron, salieron sin armas y después de esa primera batalla quedaron con escudos, armas, oro, tenían mucho miedo. Entonces estos reyes no querían enfrentar militarmente al pueblo de Israel y él quiso, claro, esos reyes son supersticiosos, ¿no? Y le pide a este profeta, venga para acá y déles una maldición. Y supersticiones que eran eficaces, por eso acudían a esos horas que eran los falsos profetas y brujos. Entonces contrataron a Balaam y bueno, ahí viene la historia que él iba con una burra y se metió por un camino estrecho y se apareció un ángel que él no lo veía, pero el burro veía al ángel y el burro paró. Y este hombre empieza a darle palo, a darle garrote al burro y el burro no le obedece. Y el burro le habla, yo no creo que el burro le dice, venga, si yo siempre te he obedecido. El burro le habló. El tipo de un burro hablando, que incluso es una prueba de que Dios usa hasta los burros a veces para hablarle a los hombres. Bueno, un burro también acompaña al niño Dios, ¿no? Ahí los humanos le tiraron la puerta de la nariz en Belén y un burro fue de los primeros que lo adoraron con el buey ahí en el pesebre. Entonces, bueno, ahí va Balaam, este falso profeta, y lo ponen entonces en un alto, me imagino así, al frente de todo el pueblo de Israel. Entonces iba a lanzar las maldiciones, ¿no? Los sortilegios ahí, invocar demonios que decía contra el pueblo israelita. Y Dios le inspira así como le inspiró al burro ese a hablar,
a él le pone en sus palabras de bendición al pueblo israelita. Y entonces el otro, el que lo había contratado, oiga, cállese, pero usted es que lo maldiga. Sí, pero es que yo voy a hablar y eso es lo que me sale. ¿Qué quiere que haga? Eso no es culpa mía. Pues Dios lo obligaba a dejar en claro que ese era su pueblo escogido, que era, en fin, el del Dios verdadero era el de ellos. Entonces hay una frase, eso está en Números 24:17, que es el que narra ese episodio de Balaam. Entonces Balaam dice, en medio de todas esas alabanzas y bendiciones al pueblo israelita, a su contragusto dice, de Jacob nacerá una estrella y brotará de Israel una vara o cetro que herirá a los caudillos de Moab. Moab era ese pueblo. Los moabitas. Los moabitas, o sea, profetizando que de ese pueblo iban a ser ese Mesías que había sido prometido del paraíso a Abraham y que ellos iban a derrotar a todos sus enemigos por el apoyo y usa esa figura de una estrella. Uh-huh. Y después fue una estrella la que guió a los reyes magos y se posó sobre la gruta de Belén, indicando que ese era ese Mesías profetizado. Qué cosa impresionante. No sé qué hay en la historia de Balaam, pero una cosa por lo menos que a mí más me impacta de la historia de este profeta malo es que él se va después de bendecir como 3 veces, porque fueron finalmente 3 bendiciones. Él decía, no, hagamos sacrificios y seguro que Dios con los sacrificios, los holocaustos, se convence y nos deja maldecir. Y fueron 3 bendiciones y claro, esto eran 3 reyes. Expulsan a Balaam, por acá ustedes no sirve para nada. Y él se fue triste porque no recibió la paga. Y a mitad de camino él se devuelve y les dice, mire, ya sé, tengo una idea para que ustedes puedan vencer a ese pueblo. Venga, que no, ya sé qué tienen que hacer. Pasa que ese pueblo es invencible, porque Dios los protege. Y Dios los protege porque Dios les dio una ley, que son los 10 mandamientos. Mientras ellos cumplan esa ley, nosotros no vamos a poder vencerlos. Es imposible. Ustedes lo que tienen que lograr es que el pueblo deje de cumplir esa ley. Entonces ustedes cojan las doncellas más bonitas de sus naciones y plántenlas en la periferia del campamento y haga con que la flor de Israel, los jóvenes, pequen con esas mujeres. Y esa perversión va a hacer con que Dios retire esa protección. Y pasó. Y esa es el arma secreta del demonio siempre, claro. Y por eso es que el demonio vence, siempre. Bueno, secreta no, porque ya estaba en esa época deseada, pero no aprendemos. Allí, La arma del demonio es eso, es el pecado. sí, y ahí se deja de cumplir los mandamientos en el campamento de Israel y empiezan realmente Dios retira su protección, Dios retira su bendición hasta que Moisés se da cuenta y entran una serie de otros jóvenes que perciben la jugada del demonio, el juego de sus pueblos, hacen justicia y bueno, ahí purifican el campamento de toda esta gente que prevaricó. Pero esto es para nuestros días, para nuestra alma. Muchas veces el demonio quiere llegar a nuestra vida para lograr que nosotros dejemos de cumplir los mandamientos. Ya, victoria, porque se va la protección. Total. Y le tenemos miedo y a veces, en fin, se acude a los sacerdotes y está bien, pues, que porque me están haciendo brujería, me están haciendo sortilegio, así que, mire, confiésese, viva en estado de gracia, esa es la principal arma. La brujería pega. Pega. Pero si usted tiene ese blindaje de la vida de la gracia, le va a pegar menos. Sacramentos, vida de la gracia, es blindaje. Ataque el demonio y Y la Navidad es eso, y el Adviento, que es el listado y la novena es eso. Y muy bonito que la hermana Bertila ahí lo repite, esa ella la repite muchas veces. Tenemos que prepararnos para que nuestro Señor nazca en nuestros corazones. Y la manera que Él hace en nuestros corazones es renovar ese propósito de conversión, de santidad, de abandonar nuestros defectos, nuestros vicios, nuestros pecados, de proponernos ser santos, de llenarlo de la gracia de Dios. Y así Él va a nacer y va a vivir en nosotros, el niño Dios, realmente, ¿no? Impresionante. Espejo sin mancha. Bueno, ahí Espejo sin mancha no es propiamente de las antífonas de la O. No es propiamente. No hace parte. No hace parte. Ahí va el Rey de las Naciones. Pero esta Espejo sin mancha, Santa de los Santos. Ahí es de la novena. Es que, o sea, él coge, o sea, toma como base, pero hace más. Ya. Es que esto es tan rico. Sí, está. Espejo sin mancha, Santo de los Santos, sin igual la imagen del Dios soberano. Es nuestro Jesucristo, Él vino al mundo, lo hemos dicho, claro, para salvarnos, sí, pero entonces algunos teólogos levantan.
Si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces Dios no venía a la humanidad. No hubiera existido la Virgen, San José y el Niño Dios. Bueno, una buena corriente o una corriente grande de teólogos dice que Dios igualmente se hubiera hecho hombre, porque Él, la principal razón no fue para rescatarnos, sino que, bueno, es una cosa pronto un poquito teórica, pero Dios se basta a sí mismo y Él a sí mismo se da una gloria infinita. Intrínseca. La gloria intrínseca, la que Él mismo se da a sí mismo. Pero Él quiso que hubiesen seres fuera de Él, Gloria extrínseca. gloria extrínseca, que fueran un reflejo de su perfección y lo glorificaran de afuera para adentro. No solo la gloria que Él mismo se da. Por eso fue el que Él creó todo el universo. Y el hombre, el ser humano, es el resumen de todo el universo. Los ángeles son superiores porque son puro espíritu, pero los ángeles no contienen todo el mundo físico. El hombre sí, mineral, vegetal, animal. Y el hombre tiene un alma angélica. Y la gracia, que es también parte de la creación. Esa presencia de Dios en el Alma espiritual, ¿no? Que los ángeles son espíritu. Claro. Sí. Entonces, toda la creación está resumida en el hombre. Y toda la creación le da a Dios una gloria extrínseca. Son seres fuera de Dios que le dan son un reflejo, un espejo magnífico de la perfección divina. La Virgen es la obra prima de la creación. Ella sola en sí misma contiene todas las bellezas de toda la creación, de los ángeles, de la gracia, de todo el universo físico, todo. Todas las bellezas de la humanidad espirituales y materiales las están contenidas en la Virgen. Pero la Virgen es criatura igualmente. Sí. Entonces la gloria que ella sola le da a Dios, que ella contiene toda la creación, le da a Dios una gloria inconmensurable, es gigantesca, pero no es infinita. Entonces Dios quería que esa gloria extrínseca, esa gloria de la creación fuera de Él, a Él fuera también infinita. La única manera es que Dios entrara a ser parte de la creación. Para que Dios, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, pasara a ser criatura y humano, y no se hizo ángel, por eso se hizo hombre. Él contiene en sí toda la creación como hombre, y como Dios, esa gloria es al Padre es infinita. Entonces ahí, digamos, el plan de Dios se realiza por completo. Entonces, por eso Él es, mire, todo eso. Eso es profundísimo, no, pero yo hablando porque ahí entraríamos en un tema en Cristología. Sin igual imagen. Ajá. Y además, nuestro Señor Jesucristo también es la revelación de Dios para nosotros, a los hombres. Él es la imagen perfecta de Dios. Entonces, de una manera sensible podemos conocer a Dios conociendo a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no nos mandó la Biblia. Además, no escribió nada de la Biblia. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros para que los hombres lo conociéramos. Convivió con nosotros y sigue conviviendo en la Eucaristía, además. Entonces, mire, todo eso se saca de eso. Pero entonces, que sí hace parte de las antífonas de la O, Rey de las Naciones, ¿no? Rey y o sea, dice juntándose, que es Rey de las Naciones y Emmanuel Pleclar. Pero claro. Son los 2 días. ¿Recuerdan ese hecho de esa... La abuela del doctor Plinio que estaba preocupada porque el doctor Plinio estaba tomando una corriente religiosa de una forma muy categórica, ¿no? Que es una cosa de hoy día también, como que infundir a los hijos fe, pero no exageres, hay que cumplir los mandamientos, pero no hasta las últimas consecuencias. Rezas a la mañana, a la noche, pero tampoco no exageres, que es una corriente de hoy, bueno, de hoy y hace mucho tiempo. Y ella estaba preocupada porque el doctor Plinio pues quería dedicarse en todo lo que es la defensa de la iglesia, y era el tío Gabriel, creo, que era una persona súper inteligente, y le dice, tenemos que hacer algo porque él tomó una decisión, se enloqueció. Y él dijo, Le dio locura mística. Le dio así. Y ahí él dijo, no se preocupe, porque él era una persona... con una concatenación de ideas, un hombre muy interesante, el doctor Plinio comentaba. Y él buscó a doctor Plinio y le dijo, Plinio, sí, él era muy joven, y le empezó como que a refutar. Y una de las cosas, pues recientemente se había dado el título de nuestro Señor como Cristo Rey. Y él dice, Dios, el tío le decía al doctor Plinio, Dios es tan alto que ¿por qué le van a dar un título humano? ¿Por qué van a llamar a Dios
de rey. Vea cómo la iglesia es falsa y cómo la iglesia se contradice. ¿Por qué darle un título humano a alguien que es Dios? Y ahí el doctor Plinio le responde, entonces usted está en contra de nuestro Señor. ¿Y él, por qué? Porque Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y nuestro Señor responde, tú lo has dicho, yo soy rey. Y nuestro Señor es rey porque Él es rey por derecho de conquista. Y Él tiene nuestra naturaleza y por eso puede ser llamado rey, rey de las naciones, rey. Después el tío volvió donde doña Gabriela y le dijo, no, es invencible. Es muy lógico, imposible. Pero interesante, nuestro Señor es rey. Claro, un rey tiene que ser parte del pueblo que representa, ¿no? Claro. ¿Cuál es rey? Y él tenía que ser humano para ser rey de los humanos, ¿no? Ujú. Tal cual. Sí, no, yo no voy a ser el rey de las hormigas si no soy hormiga. No, imposible, no puede. La reina de las abejas. Exacto, también. Emanuel es una profecía, ¿no? Emanuel, que es Dios con nosotros. Acá sí. Es Acaz, que no quería pedir la señal a Dios. Él quería encontrar la solución de sus problemas de una forma meramente temporal, y Dios le estaba mostrando que Él iba a salvar de esa dificultad, de una invasión, de una batalla al pueblo, porque Dios tenía la intención de la encarnación. Y Acaz, que era un rey, no, él quería aliarse con un ejército poderoso que al final terminó perdiendo, pero Dios, en el fondo, mire, la solución es esta, la solución está en mí, porque yo necesito cumplir mi palabra. Y ahí es que viene el nombre Emanuel, ¿no? Emanuel. Acaz, que era la tribu, era de David también. Sí. Acaz. Él aparece en la genealogía de nuestro Señor. Sí, Acá. Acaz. Impresionante. Ahí acaban las antífonas de la O. Acá en las antíponas de la. Uy. Ahí dice, ahí es cuando termina esa, dice, yo mañana vendré. Nuestro Señor diciendo, como que Erocras. mañana vendré. Velocidad. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos justos. ¿Estás? Si quiere, Padre, propongo de pronto dar alguna recomendación para vivir este tiempo de Navidad, ¿no? Que por más que ya haya pasado el día de la Navidad, pues que empecemos a vivir las gracias que Dios nos va a mandar de su tiempo de Navidad. Ahora empezamos a contemplar, en 3 semanas contemplamos 30 años, en que nuestro Señor no se conoce nada de su vida. Todo el Evangelio son 3 años, que son la vida pública. Se conocen pocos hechos de su infancia y pocos hechos de su vida con Nuestra Señora y con San José. Es que todo esto, recibamos esas gracias como que de unirnos con la Sagrada Familia, y esos 30 años, que fue tanto tiempo de vida oculta que se le llama, rezando, enseñándoles a ellos cuánto nuestro Señor no les dijo a la Sagrada Familia, de su misión, de todo lo que Él tenía para transmitirles. Pues como que beneficiémonos de eso y empecemos un año verdaderamente. La gente se dice feliz año. Un año comienza bien cuando empezamos con esas gracias que Dios nos quiere dar. Mire, el consejo, no sé, hermano Francisco, pero es acompañar la liturgia. Uno acompaña la liturgia, lo que ella está ofreciéndonos para meditar, y las gracias que se reciben en ese acompañar de la liturgia, porque, por ejemplo, no desconozco cuándo va a ser publicado este podcast, pero inmediatamente después de la celebración del Niño Dios, vamos a ver al primer mártir, después vamos a ver los santos inocentes, como que este niño nos exige a nosotros una consecuencia de vida que significa una batalla. O sea, es difícil realmente asumir ese niño que nace en nosotros. Nos va a exigir renuncias, nos va a exigir enfrentar un mundo hostil, nos va a exigir enfrentar el respeto humano. Si uno acompaña la liturgia, va a entender el porqué de la lucha en la vida del cristiano. Por esa razón uno ve, seguido al nacimiento del Niño Dios, ya empiezan derramamientos de sangre. Es increíble, cualquier niño no espere, mande eso un poquito más para allá, más para el frente. No, ya. El niño nace y en poco tiempo le toca huir, porque viene la matanza de los inocentes. No, y él entró a la historia, el último de un artículo dice eso, él entró a la historia de la humanidad como un
guerrero. Él vino a derrotar el demonio, a derrotar el pecado, a implantar su reino sobre la tierra. Y es una lucha, o sea, él vino como guerrero, ¿no? Por eso en algunas pesebres nuestros vestimos al niño Dios con punta de malla, así de guerrero, ¿no? Y coraza. Ajá. Hace rato que no veo un niño así. Hay que hacerle una... Bueno. Y también me parece muy lindo, padre, digamos, resaltar una invocación que en la oración del niño Jesús, la Madre Bertilda la incluye ahí en la novena, y ella recuerda una promesa que le hizo el niño Dios a una monja carmelita, a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, una monja francesa del siglo XVII. Y ella estaba venerando en un pesebre, estaba venerando el nacimiento de nuestro Señor en el pesebre, y el niño Dios le habló y le hizo esa promesa: todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Es una promesa extraordinaria. Entonces, recemos esa devoción con esa invocación en la novena, recémosla con mucha confianza. Es una promesa solemne de Dios nuestro Señor. El mérito de su infancia es muy grande, ¿no? Ese rebajamiento de él, esa humillación de él, ya el hecho de como niño el ponerse en manos de una criatura humana que era, bueno, la Virgen, claro, pero la Virgen hacía con él lo que quería, o sea, él totalmente puesto en las manos de ella, obedeciendo la voluntad del Padre, la humillación de todo un hombre todo un Dios que se hace hombre, luego muere como un vulgar asesino, perseguido por su propio pueblo, rechazado por su propio pueblo, en fin, solo méritos infinitos de Dios. Y no fue solo sumisión en la infancia, porque nosotros vamos a ver, es una sumisión hasta hoy día. ¿Qué más sumisión que la Eucaristía? ¿Sí? Dios que se hace alimento, y si el Padre es una persona que no tiene devoción eucarística, va dejando caer partículas, o trata mal, o el fiel comulga mal. ¿Qué más sumisión que eso? O sea, es un ejemplo de sumisión para que nosotros tengamos como punto de referencia para nosotros tenerla hacia Él, ¿sí? Ser sumisos a Dios, no rebelarnos contra su divina voluntad, porque sí hay una sumisión en la infancia, pero todavía en las manos de la Virgen. En la Eucaristía es en las manos de cada uno de nosotros, de cada uno. Entra a cada alma. Estamos disipados y bueno, ahí todos tenemos que meditar y reflexionar eso, porque comunión perfecta, la de Nuestra Señora, las nuestras, pues están llenas de distracciones, imperfecciones, y tenemos que valorar esa sumisión y saber, pues amor con amor se paga, ¿no? Y aprovechar esta Navidad, si alguno tiene algún impedimento para comulgar y lleva un tiempo sin comulgar, ve la manera de acabar con ese obstáculo, y el niño Dios está aquí, está vivo, está en la Sagrada Eucaristía, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Él se quedó con nosotros, que lo adoramos en el pesebre, le cantamos los villancicos y después no comulgamos. Impresionante, en fin. Bueno, vamos a pedir a Nuestra Señora que nos ayude con este tiempo de Navidad a realmente hacer un cambio de vida, porque todos siempre vamos a tener algo por cambiar, o una renuncia por hacer, un propósito por afianzar. El alma está en una constante lucha. Como que no entrega los puntos, como que yo ya no busco más la santidad. Al contrario, que este año pues litúrgico que comenzó con el Adviento, ahora en el tiempo de Navidad, y bueno, vamos acompañando ese caminar de nuestro Señor en su vida pública, pues nos ayude a ir puliéndonos más y más y más y más para llegar al cielo, que al final de cuentas estamos todos aquí de paso, ¿no? Y yo creo que, Padre, no sería prefigura, sería una degustación de lo que es la felicidad del cielo, es la alegría de la Navidad. La Navidad tiene una lozanía, tiene una que hasta muchos ateos van y rezan la novena, ¿no? Por el ambiente que se forma, y es la alegría de un Dios que se está sacrificando, que está sufriendo, que está ya rechazado por los hombres en una cueva rodeado de animales, pero es la felicidad del plan de Dios que se realiza, la felicidad que nace de la inocencia, de la santidad, de la justicia. Ese es el camino de la verdadera felicidad, ¿no? Hay una gracia propia también de reflexión, ¿no? Recuerdo hasta de niño
haber vivido navidades con personas que fe es cero, pero veía muchas veces que quedaban como en una esquina, con una mirada así un poco como que perdida en un horizonte, reflexionando sobre lo que pasó, meditando un poco sobre lo que viene. Bueno, aterrizar esos buenos propósitos y realmente pedir al niño Dios ese cambio, que nos dé la fuerza, porque pues no la tenemos, pero justamente está esa fuerza sobrenatural que equilibra en esa batalla espiritual. Entonces vamos a dar una bendición pidiendo al Divino Niño de Jesús, por medio de María Santísima, que nos dé esa fuerza de renunciar a aquello que no está acorde a ese divino infante y podamos realmente afianzar buenos propósitos para hacer una digna morada de Él a lo largo de todo este año que va a comenzar de acá a poco, 2025. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María. Feliz Navidad.